Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a esta hora completa de información agrícola provincial en Radio Marcador Almería. Bienvenidos a FH Almería Radio. Ya saben todos ustedes que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar, o a lo mejor lo están haciendo en la emisión online de marcadoralmería.com, o quizá lo estén haciendo en las redes sociales de FH Almería Radio, donde pueden escuchar el repositorio de todos los podcasts por si se han perdido algún programa. Vamos a tener, como digo, una hora completa de información, con entrevistas, con análisis, con noticias, y hoy vamos a tener como invitado principal o como primer invitado a Antonio Vázquez. Él es responsable de apicultura de Coag Almería. Y es que vamos a tratar un tema que nos ha ido preocupando cada vez más cuanto más hemos ido conociendo. Porque el próximo 28 de enero, la semana que viene, a las 11 de la mañana se van a reunir afectados y apicultores delante de la sede de la Unión Europea, ya que van a denunciar un problema muy grave, y es pues la introducción de jarabes que se hacen pasar por mieles y que se comercializan como miel en la gran distribución. Esto, como pueden imaginar ustedes, pues es un gran roto que le hacen a los apicultores, y además es un fraude, porque si usted cree que está comprando miel y lo que está comprando es un jarabe edulcorado, pues no creo que le haga mucha gracia. Entonces, como digo, vamos a tener por aquí al responsable de apicultura de Coag Andalucía, con quien vamos a hablar de este tema. También le vamos a preguntar por el estado de las colmenas en Almería y, qué es lo que podemos esperar de la apicultura en esta campaña. Luego, como siempre, vamos a tener nuestra sección de análisis con el director de FH Almería, con José Antonio Gutiérrez, y al final vamos a seguir con esa sección que estamos teniendo en las últimas semanas, la de hablar con los diferentes semilleros para ver cómo están preparando la campaña de primavera. En este caso vamos a tener a Pepe Blanco del grupo Crystal Plant, con quien vamos a hablar, ya saben ustedes, de melón, de sandía, de tendencias, de plagas y de todos esos temas. Si yo fuera uno de ustedes no me lo querría perder. Tienen por delante una hora completa de información agrícola aquí en FH Almería Radio. Como siempre, vamos a hacer una pausita y empezamos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones, y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. En sandía, Rick Swan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano.
Coralciño para ciclo medio y Gatiño para el ciclo tardío. En Rick Swan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rick Swan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rick Swan, calidad en cada ciclo de cultivo. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 23 de enero de 2025. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un único corte de 6,16. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 5,76 y un último de 5,46. Vamos ahora con las judías. La tabella ha tenido un único corte de 5,38. La elda ha tenido un primer corte de 6,52 y un último de 4,38. La perona semi ha tenido un primer corte de 6,52 y un último de 6,34. La perona roja ha tenido un primer corte de 7,82 y un último de 6,62. La rastra ha tenido un primer corte de 9,76 y un último de 8,86. La estrique ha tenido un primer corte de 10,36 y un último de 5,14. La emerite ha tenido un primer corte de 6,72 y un último de 5,28. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 1,35. El español ha tenido un primer corte de 1,43 y un último de 1,18. El Almería ha tenido un primer corte de 1,35 y un último de 1,21. Momento para los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,88. Gordo ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,77. El blanco ha tenido un único corte, 1,20. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 2,50 y un último de 1,95. La larga ha tenido un primer corte de 1,96 y un último de 1,70. Hablamos ahora de tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,75 y un último de 0,52. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,10. El ramo ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 1,02. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,87. Y terminamos con los pimientos. El padrón ha tenido un único corte de 4,66. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,81 y un último de 1,54. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,03 y un último de 0,90. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,46 y un último de 1,08. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,67 y un último de 1,16. El California verde ha tenido un primer corte de 1,53 y un último de 1,40. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,73 y un último de 1,37. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,87 y un último de 1,57. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 23 de enero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para repasar los principales argumentos de la actualidad agrícola provincial. Lo hacemos con Fran Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis, ¿qué tal? Vamos con el primer asunto, porque España comienza el proceso para actualizar un amplio paquete de normativa alimentaria.
Pues sí, Luis, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el MAPA, ha iniciado el trámite de audiencia e información pública para actualizar diversas normas de calidad alimentaria, adecuándolas a las demandas actuales de los consumidores y a la realidad tecnológica y productiva. Este proyecto busca modernizar las regulaciones, simplificar trámites administrativos y mejorar la información que reciben los consumidores, garantizando además la competitividad del sector agroalimentario español. Entre las medidas que incluye la derogación de disposiciones obsoletas que han sido superadas por normativas posteriores o por legislación europea. La propuesta también afecta a productos como la sidra, los preparados grasos, el vinagre, derivados cárnicos, aceitunas de mesa, pan, galletas y horchata, introduciendo modificaciones que contemplan nuevos ingredientes, denominaciones y categorías específicas. Asimismo, se eliminarán normas desactualizadas sobre bebidas como la sangría y otras secciones del Código Alimentario Español. El trámite estará abierto hasta el 12 de febrero, brindando al interesado la oportunidad de presentar alegaciones. Vamos con más cosas porque la Unión Europea adopta nuevas normas más exigentes para reducir, reutilizar y reciclar envases. La Unión Europea, como bien has dicho, ha aprobado un nuevo reglamento que establece restricciones clave al uso de envases de plástico de un solo uso, incluidos los de fruta y verduras frescas de menos de 1,5 kilos, con excepciones, los de alimentos y bebidas en hostelería, los envases de dosis individuales como los de salsa o azúcar y las bolsas de plástico muy ligeras. Estas medidas, que comenzarán a aplicarse en agosto de 2026, buscan fomentar la sostenibilidad mediante la reducción, reutilización y reciclaje de envases. Además, se prohíbe el uso de sustancias químicas como los EPFAS en envases alimentarios por encima de ciertos niveles. El reglamento también fija metas para que los envases sean reciclables o reutilizables, establece la recogida separada del 90% de los envases de bebidas de plástico y metal para 2029 y obliga a reducir los residuos de envases por persona en un 5% para 2030. Asimismo, los distribuidores deberán implementar sistemas de rellenado y reutilización a partir de 2030, mientras que los consumidores podrán llevar sus propios recipientes para llenarlos en la hostelería desde 2027. Este plan busca alinear las prácticas sostenibles con la competitividad de un sector que en 2018 generó 350.000 millones de euros en la Unión Europea. Voy a hacer una pequeña postilla sobre este tema. El miércoles pasado, el día 15 de enero, hicimos un programa con Rafael Gavara, que es la persona que posiblemente más sepa de envases de este país, con quien estuvimos tratando este asunto. Si no lo pudieron escuchar, pueden acudir al podcast, se van a YouTube, FH Almería Radio, buscan el programa 89 y si les interesa este tema tienen ahí una entrevista, porque este tema va a traer cola. Vamos a seguir muy atentos, pero lo que nos vino a decir Rafael Gavara es que había unas excepciones a la hora de prohibir los envases de alimentos que fueran los alimentos que necesitaban estos envases. Desde Almería exportamos todo tipo de pepinos, pimientos, un montón de alimentos que entran dentro de esta categoría. Entonces, lo dicho, vamos a seguir muy atentos para ver cómo afecta esto. Vamos ahora con otro asunto, porque el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado por seguir de cerca la política arancelaria del nuevo presidente de Estados Unidos antes de emitir juicios. Sí, durante su visita a la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, Planas destacó que España es una potencia agroalimentaria con exportaciones que alcanzan los 75.000 millones de euros anuales. Señaló la diversidad de destinos de estas exportaciones, que incluyen Estados Unidos, China y países asiáticos, y subrayó la importancia del acuerdo Unión Europea-Mercosur como una oportunidad para ampliar mercados. Además, el ministro recordó la aprobación de la Estrategia Nacional Alimentaria, que será entregada la próxima semana a la Comisión Europea como la aportación de España al futuro de la alimentación, y este documento incluye propuestas de políticas públicas enfocadas en abordar los riesgos derivados de fenómenos como el cambio climático. Asimismo, Planas reafirmó el compromiso de España con un comercio internacional basado en reglas y lamentó que el sector agrario, aunque no origine conflictos, suele ser víctima de ellos. El Partido Popular solicita medidas urgentes para frenar la desertificación y asegurar la seguridad hídrica. La eurodiputada y portavoz de Agricultura del Partido Popular Europeo,
Europeo, Carmen Crespo, ha reclamado en el Pleno de Estrasburgo acciones urgentes contra la desertificación que afecta gravemente al sur de Europa. Crespo ha destacado la importancia de invertir en infraestructuras hidráulicas con fondos europeos como los de Next Generation EU y de aplicar soluciones científicas para gestionar de manera eficiente los recursos hídricos. Puso como ejemplo el milagro almeriense, donde a pesar de albergar el único desierto de Europa, se produce el 80% de las frutas y hortalizas que se consumen en la Unión Europea utilizando 20 veces menos agua que la media. Además, Crespo ha abogado por fomentar una economía circular que aproveche las aguas regeneradas para recargar acuíferos y garantizar la sostenibilidad agrícola frente al cambio climático. También resaltó el papel de las nuevas técnicas genómicas en la agricultura para combatir la desertificación y, por último, criticó la propuesta del gobierno español de aumentar los impuestos a los alimentos, advirtiendo que esta medida afectaría tanto a agricultores como a consumidores, defendiendo una bajada del IVA para garantizar la seguridad alimentaria. Muchas gracias, Fran. Nosotros vamos a terminar este repaso a la actualidad con el riesgo de incendios y con el parte meteorológico. Respecto al riesgo de incendios, ya le dijimos ayer que para hoy se esperaba un poquito de riesgo de incendios en la zona de Agua Dulce, pero mucho ojo porque nos hemos levantado con que también hay riesgo de incendios, incluso un poquito más alto, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, entre Agua Amarga y Las Negras. ¿Qué le quiero decir con esto? Pues que nosotros podemos dar la previsión del día siguiente, pero puede cambiar, porque ya saben ustedes que el clima es cambiante, así que tengan siempre mucha precaución. Para mañana, pues parece que no hay riesgo de incendios de momento. Vamos con esa previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Ya les digo que se esperan lluvias para la semana que viene. Empezamos por el área metropolitana de Almería, donde efectivamente hay una alta probabilidad de lluvia de cara al lunes 27, aunque el sábado, día 25, también va a estar bastante nublado. Respecto a las temperaturas, pues ya no tenemos esas mínimas de 5, 6, 7, 8 grados que hemos tenido la semana pasada. Vamos a tener mínimas que se van a quedar entre los 11 y los 10 hasta la semana que viene y máximas que se van a quedar en 20 grados. Nos vamos ahora a el poniente almeriense, donde también la semana que viene va a haber lluvias. El lunes va a ser un día, parece ser, bastante lluvioso. Respecto a las temperaturas, pues van a ir cambiando, eso sí, van a ser más cálidas que en la capital almeriense. Hoy hemos tenido mínimas de 15 y máximas de 23. Para mañana vamos a tener prácticamente lo mismo. Para el viernes 24 van a oscilar entre los 14 y los 23 grados. Y para el fin de semana pues un poco más frías, pero no van a bajar de los 12 grados de mínima. Así que de momento no esperamos ese estado de letargo en los cultivos. En el campo de Níjar también parece que va a haber lluvia el lunes 27 y las temperaturas, aunque un poco más frías, tampoco van a llegar a esa mínima de 8 grados, se van a quedar en 9 grados el fin de semana de mínima. Y bueno, pues para hoy y mañana vamos a tener la misma temperatura, entre los 10 y los 21-22 grados de máxima. Terminamos con el Valle de la Almanzora, donde también va a haber lluvias el lunes que viene, parece que se van a alargar durante toda la semana. Me cuesta un poco creerlo, pero por lo menos así lo dice la Agencia Estatal de Meteorología. Y las temperaturas, pues sí que aquí vamos a llegar a esas mínimas que hemos tenido en las últimas semanas. Hoy, por ejemplo, hemos estado entre 7 y 22. Para mañana, viernes 24, va a subir un poco hasta los 9 grados de mínima y se va a quedar así hasta el domingo, donde va a volver a bajar 7 grados de mínima. El lunes, con la lluvia, pues volverá a subir 11 grados de mínima y ya irá bajando hasta que en mitad de la semana que viene vamos a llegar incluso a los 5 grados de mínima. De todas formas, vamos a seguir actualizando día a día esta información para que sepan ustedes qué es lo que les espera en lo climatológico. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa, como siempre. A la vuelta tenemos nuestra entrevista, vamos a hablar de apicultura con Antonio Vázquez, responsable de la apicultura de Coag Almería, y después nuestra sección de análisis. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Vamos ahora con una entrevista la más de interesante y vamos a abordar un tema que nos preocupa, ya que desde Coag pues se ha llamado la atención
de que está habiendo un fraude en lo que sería el tema de la producción de miel, ya que están entrando jarabes que falsifican miel en el mercado europeo, creando una competencia desleal. Por ello, se ha organizado una concentración el próximo 28 de enero a las 11 de la mañana frente a la sede de la Unión Europea en Madrid. Para hablar de este asunto tenemos al otro lado de la línea a Antonio Vázquez, responsable de apicultura de Coag Andalucía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Lo primero, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Creemos que eres la mejor voz para hablarnos de este tema. ¿Qué es lo que está pasando exactamente con estos jarabes que están entrando? ¿De dónde vienen? ¿Qué son exactamente? ¿Y qué problema pueden generar a los apicultores? A ver, estos jarabes vienen mayoritariamente de China. Son jarabes hechos a base de jarabes de arroz, pero se están vendiendo como si fuera miel. Con lo que está inundado el mercado y la industria no ha dejado de comprar la miel a los apicultores españoles y prácticamente europeos, porque estos árabes entran a unos precios baratísimos, unos 30, unos 40 como máximo, mientras que el coste de producción de un kilo de miel está de 3,50 a 4 euros. Entonces no nos las compran y están surtiendo toda la gran distribución de estos árabes. Que ya nosotros llevamos denunciando esto más de 20 años, pero ahora, el año pasado, bueno, ya estamos en enero, hace 2 años, en el 23, la OLAF, que es la agencia antifraude de la Unión Europea, sacó un informe, hizo un estudio y detectó de que el 46% de las mieles que se están importando en la Comunidad Europea son mieles falsas, no llegan a ser mieles. Entonces, la movilización es para hacerle ver a la Comisión Europea que tienen que poner freno a estos árabes, que incluso nosotros no decimos que no entren. Si tienen que entrar, pues que entren, pero que se vendan como jarabes de arroz, de maíz, como edulcorantes, no como miel, porque el sector apícola ahora mismo, debido a muchos multifactores, el cambio climático, que no llueve, avispas invasoras, cada vez tenemos menos producción, y encima que tenemos menos producción, es que no las compren baratas, es que ya no quieren ni comprándolas. Entonces, si queremos que el sector apícola, tan importante, tanto para la biodiversidad, para la polinización, para anclar población en el medio rural, como no se tomen cartas en el asunto, una gran parte del sector apícola de España va a desaparecer. Entonces, cuando cualquiera de nuestros oyentes o nosotros mismos vamos a la tienda, al supermercado y compramos miel, ¿corremos el riesgo de estar comprando estos jarabes de origen chino? Mira, si vas a la gran distribución, no corres el riesgo. Está totalmente seguro de que no vas a encontrar miel. Porque, entre otras cosas, a los productores y pequeños envasadores nos han echado de los lineales de la gran industria. Tú vas a las cadenas de supermercados y es muy raro encontrar un bote de miel que sea miel. De hecho, la regla más fehaciente de que compren miel de calidad y miel de apicultor es que pongan miel origen España. Cuando llegue un lineal y vea miel de Uruguay, de Cuba, de Ucrania, de no sé qué, una mezcla grande de 4 o 5 países, esos son árabes. Porque, primero, te lo canta el precio, y segundo, nadie mezcla un Ribera del Duero con un Rioja, con un Montilla. Claro. Las mezclas se hacen para enmascarar cosas, no para dar un producto de calidad. Entonces, en la gran distribución, las grandes cadenas de supermercados, el 99% de las mieles que hay son mieles falsas. Bueno, esto me preocupa bastante. Yo alguna vez sí que consumo miel para la garganta, ¿no? Si tienes que estar todo el día hablando en la radio, tomas un poquito de miel. Lo que pasa es que yo sí que recurro a apicultores, pero imagino que habrá mucha gente que irá a la gran distribución creyendo que está comprando liebre, está comprando gato.
Exactamente, lo que hay que asegurarse es que ponga miel origen España. Si pone miel origen España, ahí no hay mezcla y no tiene ese peligro. Es que ese es el problema hoy, que no están engañando al productor y al consumidor. Porque si usted, como bien ha dicho, va a comprar 1 kilo de miel y porque le duele la garganta, porque como un aporte de salud a tu dieta, y ahora te estás metiendo un jarabe, agua azucarada, es prácticamente lo que estás tomando. Entonces, eso no tiene enzimas, no tiene los aminoácidos, no tiene todas las propiedades beneficiosas que tiene la miel. Uh-huh. Vamos a hablar de la concentración, porque va a ser el próximo día 28 de enero, o sea, el martes que viene, a las 11 de la mañana, y lo que se exige es la validación de métodos de detección de adulteración, más controles en frontera, más trazabilidad, laboratorio de referencia a nivel europeo, y además se dice no al Acuerdo Libre Comercio Unión Europea-Mercosur. Entonces, por un lado pregunto por estas exigencias, y luego para todos aquellos oyentes que les interese unirse a esta concentración, ¿alguna posibilidad? Bueno, la posibilidad... tienen que buscarse la vida para ir a Madrid, vamos, porque los autobuses que teníamos programados y esto están ya, los tenemos llenos, tendrían que agenciarlos por su cuenta. Entonces, claro, es que lo de... es que esto es muy complicado y los malos avanzan más rápido que nosotros. Los malos me refiero a los árabes. Había un método analítico que era de resonancia magnética que detectaba las mieles falsas. Entonces, como se detectaban, pues lo han sofisticado, lo han mejorado, y entonces estas técnicas ya no detectan las mieles falsas, son otras técnicas nuevas que han salido. Pero como no están homologados, no sirve, tú lo denuncias y es como si el radar te coge y no tiene pasado su ficha técnica, entonces no te sirve hasta que esas técnicas, pues tú denuncias, Pepito está metiendo miel falsa, y cómo lo demuestra con esta técnica, pero no está homologada, entonces no sirve absolutamente para nada. Y nos dio Europa que tarda 5 años, 5 años no tiene el sector apícola, en 5 años estamos muertos. Entonces lo que pedimos es que se validen urgentemente. Después, que haya un laboratorio de referencia significa que haya un laboratorio a nivel europeo que vaya avanzando lo mismo que ellos avanzan en tener una miel falsa que no se detecta, pues que Europa vaya avanzando técnicas que vayan detectando los posibles nuevos árabes que se hagan. Y hombre, y por supuesto, más control en aduanas, porque es que no hay una trazabilidad, es que tenemos 47.000 toneladas de miel china y no hay un bote en los lineales que ponga que es miel china, se está enmascarando, no se está siguiendo una trazabilidad. Claro. Nos están engañando por la cara. Uh-huh. Sí, pues la verdad es que este asunto, bueno, pues es para preocuparse. Animamos a todo el mundo que, aunque tenga que hacer ese esfuerzo de desplazarse hacia Madrid, creo que merece la pena, todos aquellos que estén interesados. Y desde aquí lo que haremos pues será seguir muy atentos y dar toda la información que nos llegue de esta concentración. Quería aprovechar tu presencia en nuestros micrófonos para hacerte otras preguntas, porque algo de lo que también se ha hablado en medios es del tema de la barrosis, ¿no? Del lácaro, que estaba causando problemas en las colmenas. No sé si tienes alguna información de cuál es el estado ahora mismo de esto. A ver, el ácaro cada vez es más presente y es más difícil de eliminar, porque el ácaro, cuando mejor se le hace frente, es cuando la colmena no tiene cría. Porque al tener cría, el ácaro se mete en la celdilla opercular y los productos no le hacen efecto. Y como debido al cambio climático ya aquí no hace frío nunca, entonces la colmena nunca deja de tener cría y es mucho más complicado de matar a este ácaro. Y otra cosa que nos está haciendo mucho daño es la vespa orientalis, una vespa invasora, y está matando y aniquilando muchísimas colmenas y poniendo en jaque a la sostenibilidad del sector apícola.
Uh-huh. ¿Y cómo hay alguna ayuda por parte de las instituciones para luchar contra estas amenazas o los apicultores están solos? A ver, bueno, hay una ayuda del Plan Nacional Apícola que nos pagan un tratamiento, pero bueno, o 2 tratamientos al año, pero lo que necesitamos es más investigación y la Vespa Orientalis está entrada ahora nueva, no hay estudios ninguno, no sabemos su comportamiento y necesitamos que Medio Ambiente se involucre, que está pasando mucho del tema, porque cuando había 2 focos muy pequeñitos en Andalucía, uno en Málaga y otro en Cádiz, la zona de Algeciras. En el 2021 dimos la voz de alarma, dijimos que se pusieran los medios, que se hiciera algo, y a día de hoy, 23 de enero de 2025, no se ha hecho absolutamente nada y se ha expandido como el fuego. Jolín, pues esto sí que debería de ser algo que todas esas instituciones que siempre tienen la palabra medio ambiente y sostenibilidad por bandera deberían hacerle un poco más de caso, porque que entre una especie invasora puede ser un golpetazo, ¿no? A la sostenibilidad. No, la sostenibilidad y esta especie invasora va a traer costes de vida humana porque es muy, muy agresiva. Jolín. Quería hacer otra pregunta. Decir? Sí, dígame. Yo soy de Málaga y este año el Ayuntamiento de Málaga ha retirado 1.300 nidos en la capital de esta Vespa Orientalis, y hay una presión en los mercados, en los contenedores en todos lados, y va a ser un peligro contra la salud, contra el turismo, contra la agricultura, porque se pica lo que es la fruta madura y la deja sin valor comercial. Esto es un problema bastante grande que no se está tomando medidas absolutamente ninguna. Pues vamos a estar muy atentos a esto porque sí que suena muy preocupante. Quería preguntarte también, y no sé hasta qué punto tendrás información de aquí hasta donde lleguemos, sobre la disponibilidad que puede haber de colmenas para lo que sería la actividad hortofrutícola almeriense. No sé hasta qué punto tienes información de ello. Yo sí que sé que se utiliza bastante las colmenas para el tema de la polinización, pero con todas estas amenazas, pues tememos que pueda peligrar, ¿no? la disponibilidad de colmenas. Sí, a ver, ahora mismo no hay problema para la polinización, sobre todo en invernaderos de la zona de Almería, porque, a ver, Almería es la provincia de Andalucía que más colmenas tiene y que menos miel produce, pero no es porque sean malos apicultores, no, porque está muy dedicado el apicultor almeriense a la polinización, más que dedicado a sacar miel. Entonces ahora mismo no peligra porque se dedican en exclusiva y son quizás la parte que está menos afectada porque no tienen el problema de vender la miel, porque ellos sus ingresos le llegan más directamente de la polinización. Cuando también, por suerte, aún no ha llegado esta Vespa a la zona de Almería. Está concentrada ahora mismo en Málaga, Cádiz y Sevilla. Entonces, allí están teniendo un poco más el problema de que llevan 2 o 3 años que no hay apenas lluvia. Pero el problema ahora mismo no hay problema para la polinización, porque hay muchos compañeros que lo que se dedican mayoritariamente es a tener colmenas fuertes para la época que no necesita el invernadero de que estén con máximo de abejas, y a corto o medio plazo no hay problema para la polinización en Almería. Pues eso sí que nos hace respirar bastante más tranquilos. Y ya para terminar la entrevista, y muy brevemente si quieres, como experto, ¿cuál es tu opinión sobre esta técnica de la agricultura almeriense, la utilización de colmenas?
Hombre, la agricultura almeriense, sobre todo mayormente bajo plástico, al estar cerrado necesita sí o sí de abejas. Lo cierto es que según el cultivo que sea, uno utiliza abejas y otros utilizan abejorros, pero que es una opción que sí, sin estos cultivos, sin abejas y sin abejorros, no serían viables, porque al estar en un entorno prácticamente cerrado no hay una polinización cruzada. Necesitas de los insectos sí o sí, y además son de los que lo reconocen y pagan muy bien por tener 10, 15 días una colmena en el invernadero polinizándolo sus cultivos, porque saben que si no tienen rendimiento. Está clarísimo. Hay una simbiosis ahí entre agricultores y apicultores muy grande. Antonio Vázquez, responsable de apicultura de Coag Almería, muchísimas gracias por hablar un ratito con nosotros. Como digo muchas veces, nos sentimos un poco más sabios que hace un rato y vamos a seguir, como he dicho también, muy atentos a todo este asunto. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poner nuestras problemáticas en voz y en oído de los ciudadanos. Muy bien, un saludo. Muchas gracias. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Acabamos de despedir a Antonio Vázquez, al responsable de apicultura de Coag Andalucía, quien nos ha contado pues algunas cosas que nos preocupan y otras cosas que nos dejan un poco más tranquilos para analizarlo. Tenemos ya aquí a José Antonio Gutiérrez, director de FH Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, tengo que decir que tú eras una persona que estaba muy interesada en estas protestas de Coag, sobre todo también en saber cuál era el estado de las colmenas, porque bueno, es un tema que afecta de lleno a la agricultura almeriense, y la buena noticia es que bueno, pues el responsable de Coag de apicultura nos ha dicho que de momento en Almería hay colmenas, por un motivo que ya me habías comentado fuera de micro, y es que aquí la apicultura está centrada totalmente en la polinización, no tiene ese, digamos, ese lado más de producción de cera y de miel, que sí está produciendo problemas en otros sitios. Aquí la apicultura es para polinizar. Sí, efectivamente, eso es una aplicación que se hace de la abeja de una forma muy particular en la agricultura de Almería, y además que es un instrumento, bueno, vamos a llamar un insecto muy útil, porque se consiguen multiplicar los kilos de melones y de sandías con su trabajo, ¿no? Y además, pues se hace de una forma supernatural, y la flor que se poliniza es la que está en el mejor estado posible para que engendre el fruto, ¿no? Con lo cual, pues eso le ha dado una vida a los apicultores de Almería muy diferente a la de otros apicultores de España, que se tienen que basar en la venta de cera o en la venta de la miel exclusivamente. Aquí lo que se hace es contratar por un tiempo el uso de esas colmenas, lo que se llama alquilar la colmena, y durante todo el año pues los colmeneros lo que están haciendo es cuidar de esas colmenas para que tengan un mayor número de individuos y la polinización sea, digamos, se haga lo mejor posible, afortunadamente. Es cierto que hace un tiempo, creo que se llamaba la avispa africana, por un lado, y luego otro parásito estaba acabando con las poblaciones de abejas, e incluso hubo un movimiento a nivel mundial para salvar las abejas, porque eran uno de los insectos que más influencia tenían en la vida humana, tanto por la producción de miel
como por la polinización. Ojo con esto, le hemos preguntado por esos asuntos. El ácaro al que creo que te refieres es la varroa, ¿no? La varroa, sí. Que producía esa varroosis. Sí, sí. Y bueno, lo que nos ha contado el responsable de apicultura de Coag es que este ácaro sigue dando problemas, que da especial problemas cuando la colmena tiene esas crías, las larvas, porque si se mete dentro de las celdillas no hay manera de tratarlo, que desde las administraciones públicas les dan un par de tratamientos al año y poco más, y que el problema fundamental ahora mismo es la avispa asiática. Asiática, no la africana, la asiática. Ahora mismo el problema es la avispa asiática, que parece que Almería no ha llegado, pero que en otras provincias está haciendo un auténtico destrozo. Sí, yo no sé por qué, pero aquellos insectos que son beneficiosos para los humanos están siempre, digamos, atacados por otro tipo de plagas, otro tipo de enfermedades que los ponen en peligro. La abeja, evidentemente, cuando ha vivido en libertad y ha tenido, digamos, menos cercanía de los humanos, pues bueno, pues de alguna manera se ha venido defendiendo bien, pero parece ser que ahora que la usamos como un animal doméstico, pues parece como si nos diéramos cuenta más de aquellos peligros que acechan a este tipo de insectos. Yo me imagino que todos estos peligros pueden mermar considerablemente la población de abejas, pero no creo que lleguen a exterminarla, que es lo que sucede realmente. Si tú no tienes una población aceptable de abejas para poder hacer tu trabajo, el negocio se te cae. Y evidentemente que tengas un ataque, por muy pequeño que sea, de un 5%, un 10%, ya se considera pues un ataque realmente serio para un apicultor. Otro de los temas que hemos tratado con él es el origen de esas protestas que va a haber la semana que viene. Y es que parece ser que se introducen jarabes a base de arroz y se comercializan mezclados con miel, que esto está presente en toda la gran distribución y que eso es un auténtico roto para los apicultores españoles, que, bueno, según nos ha contado, solamente cuando en el envasado, cuando en la tienda pone que la miel es de origen español, de origen local, es miel de verdad, que si no, 100% está mezclada con esos jarabes que vienen de China. Bueno, esto nos vuelve a recordar todos esos problemas que pueden venir incluso con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a estos extremos? Bueno, se intenta en muchos casos con el aceite también, se intenta mezclar aceites y yo no sé si habrías nacido tú cuando tuvimos la crisis del aceite de Corza, ¿no? Pues no lo sé, yo nací en el 1996. Pues yo creo que fue antes, en la que hubo una crisis que murieron muchísimas personas y otras personas quedaron enfermas, ¿no? Y se vendía un aceite que no era aceite de oliva y que, bueno, pues provocó una enfermedad de muchísimas personas que quedaron afectadas por intentar usar la imagen del aceite para poder comercializar un producto, y unos cuantos pues se llenaron los bolsillos de dinero, de pesetas en aquella época, evidentemente, ¿no? Con esto te quiero decir que lo que está pasando con la miel ha pasado ya con la leche, ha pasado con el aceite, ha pasado con otros productos, con el vino ha pasado también, en el que intentan poder vender sucedáneos y decir que son auténticos cuando realmente no es así. Con la miel, ¿qué es lo que está pasando? Pues efectivamente, y no me extraña absolutamente nada que sean de procedencia china los inventos estos que están haciendo creer que te están vendiendo miel. La miel tiene unas propiedades, digamos, muy completas para la salud humana, y que se pueden sacar muchos sucedáneos, ¿no? Y luego pues te queda ahí un residuo que lo puedes, digamos, de alguna manera esconder para que parezca una miel más suave, y realmente no es miel, es lo que ha quedado de quitar a la miel muchas propiedades, y es lo que yo creo que está pasando, y por eso la miel es una cosa y lo que venden otros es otra, con lo cual el precio de la miel auténtica debe ser uno y el precio de lo otro a lo mejor no debe ni ser, porque si lo que estás haciendo es camuflar algo con un producto auténtico y que tiene calidad con algo que no lo tiene y que no sea auténtico, pues me imagino que lo que tiene que hacer el Ministerio de Agricultura es evitar que, digamos, esa, entre comillas, estafa se esté produciendo, perjudicando al consumidor y perjudicando al productor de la miel.
Pues efectivamente, en unos minutos vamos a hablar con Pepe Blanco de Semilleros Crystal Plant para que nos cuente cuáles son las tendencias que está viendo respecto a la campaña de primavera. Antes vamos a comentar algunos sonidos que está dejando la actualidad agrícola. En concreto, bueno, he seleccionado un par de sonidos del consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, que ayer estuvo reunido con COAG y que dejó un par de sonidos que a mí me parecen interesantes. Vamos a escuchar el primero de ellos. Y los Estados Unidos son un cliente fundamental para nuestro campo, para nuestro mar, para nuestra industria, para nuestro sector económico. Por lo tanto, yo lo único que espero es que el Gobierno de España abandone la confrontación y se tome en serio esta negociación, que ejerza una diplomacia proactiva y que ponga encima de la mesa todos los recursos para que esos aranceles no lleguen, para que las diferencias políticas entre uno y otro no la acabe pagando los de siempre. Y es que estamos bastante cansados de ver cómo cualquier guerra comercial que emprende la Unión Europea siempre la acaba pagando el campo. Bueno, ha dicho el ministro de Agricultura, el ministro Planas, que prefiere primero ver qué es lo que hace Donald Trump con los aranceles antes de juzgarlo, ¿no? No sé qué opinas de esto que ha dicho el consejero y también de lo que ha dicho el ministro. Hombre, pues está muy bien lo que ha dicho el ministro, pero si fuera acompañado de una subvención para aquellas empresas que no pueden vender en Estados Unidos lo que tenían previsto, pues estaría bien, pero esa segunda parte no la ha dicho, con lo cual se queda corto, ¿no? Y yo considero que es el mejor ministro que hay en este ejecutivo de desastre que hay ahora mismo en el gobierno, porque es un hombre que conoce bastante bien la agricultura por todo el trabajo que ha hecho tanto en Andalucía como en el gobierno de España. En cuanto a lo que dice Ramón Fernández Pacheco, yo creo que se cede un poco, porque evidentemente no ha habido una confrontación del gobierno de España con el gobierno norteamericano. Lo que ha habido un despiste. Y es que los americanos son muy propios, pero ya lo sabíamos nosotros. Lo que tenemos que hacer es, sabiendo cómo es la persona a la que vas a pedirle que te deje entrar sus productos en su territorio, pues evidentemente tienes que saber cómo tratarlos, que es lo que creo yo que ha pasado. Pero bueno, también por otra parte, Ramón Fernández Pacheco tiene razón, porque ya sabemos cómo ha ido Pedro Sánchez a Europa a decir lo que hay que hacer con Donald Trump, y eso no es precisamente abrirse las puertas para que te quiten los aranceles o te dejen vender pimientos, con lo cual pues el toque de atención de Fernández Pacheco a mí no me parece mal, y por parte de lo que dice el ministro, pues sí, todos estamos esperando a ver para dónde tira Donald Trump con el tema de los aranceles, pero ojo, hay que tener en cuenta que hay empresas que han dejado de vender en Estados Unidos porque la gestión que se ha hecho no ha sido buena. Un último sonido. Creo que es importante que desde el Gobierno de España se demuestre una sensibilidad con todos los territorios, gobierne quien gobierne y los agricultores cultiven lo que cultiven. Una sensibilidad compartida que nosotros, más allá de que la vía judicial quede agotada, vamos a seguir reivindicando al Gobierno de España. El trasvase Tajo Segura es una historia de éxito que ha traído progreso a parte de la provincia de Alicante, a la región de Murcia y también a parte de la provincia de Almería, y la Junta de Andalucía, que a nadie le quepa ninguna duda, en defensa del interés de los andaluces seguiremos defendiéndolo a capa y espada y donde haga falta. Sí, a mí me parece que en cierto modo Fernández Pacheco tiene razón en la falta de sensibilidad que tiene el Ministerio de Agricultura a la hora de valorar la agricultura de nuestro país. Me da la sensación que siempre lo tiene, digamos, en el vagón de cola, y que no le presta la atención que realmente se merece la agricultura española, que es precisamente uno de los, de los grandes sectores que tiene este país. Pues hasta aquí nuestra sección de análisis. Muchísimas gracias, José Antonio. Mañana continuaremos con la actualidad agrícola. Sí, nosotros ahora vamos a ir a la última entrevista del día con Pepe Blanco de Semilleros Crystal Plant. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Continuamos haciendo nuestra ronda de entrevistas en semilleros para saber un poco cómo van a ir las tendencias respecto a esta campaña de primavera. Estamos con Pepe Blanco de Grupo Crystal Plant. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, y muchísimas gracias por atendernos. Queríamos aprovechar vuestra experiencia en el día a día para preguntaros cómo creéis vosotros que está yendo o que va a ir esta próxima campaña de primavera. Bueno, pues la verdad es que es difícil aventurarse, ¿no? Porque pues ninguno tenemos la bolita de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Sí que vemos que es una campaña que está muy condicionada fundamentalmente por el tema de plagas, ¿no? Venimos de un otoño y de un invierno complicado en la zona de Poniente con tema de Parvispinum, y en menor medida y con menos incidencia que otros años, pero también por rugoso en la zona de Levante, y eso es lo que ha precipitado es que hay planificaciones y cultivos que tenían los agricultores se hayan ido a pique y hayan tenido que ir a unos cultivos refugio, como pueda ser calabacín, en espera de meterse en las fechas para otros cultivos, ¿no? Como pueda ser sandía o melón. Las perspectivas que tenemos son buenas, aunque, bueno, porque nuestros registros, nuestros números de pedidos van creciendo, ¿no? Entonces tenemos a nivel de semillero buenas expectativas con la campaña. Otros compañeros de otros semilleros me han estado comentando que ha bajado un poquito la sandía, y hemos estado hablando de temas como el precio, pero también ha habido otros factores. No sé vosotros qué me podéis contar este año de la sandía. Pues te vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros en sandía este año tenemos un crecimiento bastante importante con respecto al año anterior. Es verdad que hemos abierto otros mercados que nos han permitido coger clientes que hacen mucho volumen y han tirado para arriba de cifras, pero no puedo decir que la sandía vaya a ir para atrás, ¿no? Al menos en nuestros niveles de contratación. ¿Qué me puedes decir de otro cultivo como es el melón? Porque, bueno, en algunas campañas sí que se ha utilizado como refugio por el tema del precio. No sé cómo lo ves tú. Pues efectivamente, también nosotros llevamos haciendo unos años en el que el cultivo de melón ha ido ganando terreno en nuestro semillero, ¿no? Si atendemos a las estadísticas, en los últimos 4 años hemos ido creciendo en melón, cogiendo más pedidos de melón, más volumen de planta, y este año se vuelve a repetir. Pensamos que es verdad que trabajamos con algunos clientes que tienen programas cerrados y eso pues nos facilita mucho el trabajo, porque el crecimiento que están teniendo esas variedades exclusivas de estos clientes hace que cada vez sean más agricultores los que estén cogiendo para sus producciones, ¿no? Y el hecho de haber hecho buen trabajo en campañas anteriores pues repercute en que nuestras cifras poco a poco vayan creciendo. Me has hablado antes de plagas, me has comentado que el trips y el rugoso son así las que más están golpeando al campo almeriense este año. No sé si puedes profundizar en alguna otra que también te haya visto, o solo esas dos son las que más o menos están importando. En nuestros semilleros y en nuestros clientes lo que más se escucha es la palabra terrorífica es Parvispinum, ¿no? Nosotros estamos apostando mucho por el control biológico. De hecho, todos nuestros semilleros, junto con la empresa que nos lleva el control biológico en el interior de los semilleros, siguen estrictos protocolos de trabajo que permitan dar una planta sana y de calidad. Y lo que creo que es que entre todos deberíamos animar a fomentar el mayor uso de bichos, ¿no? Para luchar contra estas plagas, y sobre todo no esperar a que la plaga aparezca, ¿no? Ser mucho más preventivos en este control, porque es la clave para poder sacar buenas cosechas. Quería preguntarte también por el tema de las inclemencias climatológicas. Sabemos todos que este año, mejor dicho, finales del año pasado, ha habido un temporal que ha causado que se tengan que retirar algunos cultivos. Esto ha podido también distorsionar la campaña de primavera, pero no solamente un temporal, también ha habido días que no se esperaban de humedad o días que no se esperaban de más calor. ¿Este tema de la climatología influye también o va a influir en la campaña de primavera? Evidentemente, que el tiempo esté loco, como solemos decir habitualmente, pues es un problema para los agricultores y es un problema para los semilleristas, ¿no? Porque, claro, las plantas se comportan en función del clima que les rodea.
que haya días de calor cuando lo que toca son días de frío, pues lo único que hace es acelerar la planta en nuestras instalaciones y también generar mayores producciones que a lo mejor no son las que tocan, ¿no? Y evidentemente pues eso al final tiene una incidencia en precio que influye en las perspectivas o las expectativas o las previsiones que el agricultor tenía cuando decidió poner su cosecha. Me gustaría hacerte una última pregunta. Me refiero a la tendencia que puede haber en las próximas campañas, porque bueno, pues vosotros cada año veis un poco cómo están yendo esas tendencias y no sé si de alguna forma podrías imaginar o vaticinar cómo pueden ir los próximos años. Algo que nos han dicho otros compañeros es que piensan que puede retomarse un poco más el tomate debido a que se están desarrollando nuevas variedades con resistencia a rugoso. No sé más o menos tú si te atreves a hacer un vaticinio de cómo pueden ser las campañas futuras. Vamos a lo mismo, ¿no? Es tener una bola de cristal. Teniendo en cuenta la información que tenemos actualmente, sí, cada vez hay más variedades que las casas de semillas se preocupan de preparar para que sean resistentes al mayor número de plagas posible. Pero nosotros lo que pensamos es que las tendencias de la agricultura almeriense se van a orientar siempre con un enfoque de cuenta de resultados, ¿no? Hay otros problemas aparte de las plagas que inciden en el campo, ¿no? Y es el tema de costes. En nuestro campo, además, la mano de obra es el coste más importante después de la semilla, ¿no? Nosotros pensamos que el agricultor va a tender hacia cultivos que impliquen un menor coste de mano de obra, porque al final los precios no los podemos manejar, el valor de los frutos no los podemos controlar, lo único que podemos controlar y manejar hasta cierto punto es los costes salariales, los costes de los insumos y tomar decisiones que nos permitan sacar cosechas que hagan rentable nuestras tierras, ¿no? Y eso solamente se puede hacer controlando el coste. Pues Pepe Blanco de Grupo Crystal Plant, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa y por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Hasta aquí el programa de hoy. Les dejamos con la maravillosa programación de Radio Marcador Almería. Ya saben que pueden escuchar todos los programas de FH Almería Radio en nuestras cuentas de YouTube y Spotify y que mañana estaremos aquí con más actualidad. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 23 de enero de 2025. Empezamos con los tirabeques, que han tenido un único corte de 6,16. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 5,76 y un último de 5,46. Vamos ahora con las judías. La tabella ha tenido un único corte de 5,38. La elda ha tenido un primer corte de 6,52 y un último de 4,38. La perona semi ha tenido un primer corte de 6,52 y un último de 6,34. La perona roja ha tenido un primer corte de 7,82 y un último de 6,62. La rastra ha tenido un primer corte de 9,76 y un último de 8,86. La estrique ha tenido un primer corte de 10,36 y un último de 5,14. La emerite ha tenido un primer corte de 6,72 y un último de 5,28. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,40 y un último de 1,35. El español ha tenido un primer corte de 1,43 y un último de 1,18. El Almería ha tenido un primer corte de 1,35 y un último de 1,21. Momento para los calabacines, empezando por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 0,88.
gordo ha tenido un primer corte de 1,02 y un último de 0,77. El blanco ha tenido un único corte, 1,20. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 2,50 y un último de 1,95. La larga ha tenido un primer corte de 1,96 y un último de 1,70. Hablamos ahora de tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,75 y un último de 0,52. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,10. El ramo ha tenido un primer corte de 1,11 y un último de 1,02. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,03 y un último de 0,87. Y terminamos con los pimientos. El padrón ha tenido un único corte de 4,66. El italiano verde ha tenido un primer corte de 1,81 y un último de 1,54. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,03 y un último de 0,90. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 1,46 y un último de 1,08. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 1,67 y un último de 1,16. El California verde ha tenido un primer corte de 1,53 y un último de 1,40. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,73 y un último de 1,37. Y por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,87 y un último de 1,57. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del jueves 23 de enero de 2025.